Hola a todos, bienvenidos. Esto es Mesa Libertaria. Mi nombre es Germán Orrillo y hoy, lunes 25 de abril, contamos con la grata participación virtual del doctor Ricardo Manuel Rojas desde Buenos Aires, Argentina, para hablar acerca de su gran obra intelectual Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto muy grande, Germán. ¿Cómo estás? El motivo de esta tertulia libertaria, como lo denomino, es para conversar acerca de su libro, acerca de esta gran obra que lo considero muy relevante, sobre todo para nosotros, para los peruanos que, dada la coyuntura política, nos encontramos más o menos dentro de algún supuesto que también abarca en su libro en cuanto a un régimen que tiene pues origen constitucional, un origen democrático, pero que tiene cierta tendencia al autoritarismo y, por qué no decirlo, a convertirse en un régimen dictatorial. Comencemos por Bien. el nombre en sí. Resulta un nombre muy grande, muy extenso, pero ya encierra el tema que se trata dentro del libro sobre los mecanismos o los métodos que usted ha considerado tomar en cuenta dentro pues, de un contexto de peligro de un gobierno que tiene cierta tendencia a, a alejarse de la legitimidad. Sí, bueno, el título es largo, eso fue motivo de discusión con la editorial. El problema es que no se me ocurría cómo acortarlo, porque en definitiva, como vos decís, el título explica bastante de qué se trata el libro, ¿no? O sea, a ver, hay una tradición dentro del liberalismo muy antigua sobre la resistencia a la opresión, como derecho individual, como derecho de la sociedad, que está muy desarrollado en muchos autores. Eh, pero también hay ya de un siglo a esta parte se ha desarrollado mucho la idea de la resistencia no violenta, desde los ejemplos clásicos de Gandhi u otros, hasta formas mucho más elaboradas, como la de Jim Sharp, de la que vamos a hablar seguramente en un minuto, que tienen que ver con, bueno, la resistencia ante la opresión o ante el autoritarismo, cuando se lleva a cabo de manera violenta o de manera armada, genera muchos problemas. Normalmente tienen todas las de perder, porque normalmente, bueno, los estados tienen el monopolio de la fuerza, tienen los tanques, tienen el monopolio de los impuestos y del dinero, de modo que oponerse a un régimen autoritario por métodos violentos es algo que es muy costoso en vidas, en daños, en propiedad y en muchos motivos. Mientras que autores como Jim Sharp, del que vamos a hablar, desarrollaron la idea de que es mucho más eficiente y mucho más inteligente enfrentar dictaduras por mecanismos y métodos no violentos que enfrentarlas directamente. Y él acuñó la expresión jiu-jitsu Político, político claro. o judo político, ¿no? El jiu-jitsu o el judo son artes marciales que se aprovechan de la fuerza del contrario, ¿no? En el jiu-jitsu uno espera que el otro se acerque a atacar y con el mismo envión que el otro trae uno le hace una toma y lo tira al suelo. Entonces es una buena metáfora para explicar la idea de qué se trata la resistencia no violenta. Esto es, aprovechar lo máximo posible de los errores y de incluso los actos de autoritarismo del gobierno para usarlos en su propia contra y para generar una resistencia mucho más fuerte. Todo eso vinculado con la resistencia a un gobierno autoritario. Pero por otro lado, y sobre todo en América Latina desde hace mucho tiempo, tenemos una tradición que es la de los regímenes autoritarios de base democrática. ¿Qué significa esto? Son gobiernos que acceden al poder por métodos legítimos, o sea, ganan una elección respetando la Constitución y son elegidos legalmente, pero una vez que asumen el poder, empiezan a actuar de manera tal que intentan acumular poder, anular los organismos de control, anular los otros poderes del Estado,
ir apoderándose de las cajas económicas, ir apoderándose de los lugares estratégicos de poder, de cooptar las Fuerzas Armadas, hasta que llega un punto en el cual ese gobierno ha acumulado tanto poder que ya rompe con las limitaciones republicanas, rompe con el Congreso, con el Poder Judicial, con las instituciones, y se convierte en un régimen autoritario. En América Latina, en las últimas décadas, hemos tenido varios, y tenemos hoy en día varios regímenes de este tipo, ¿no? Como obviamente Cuba, Venezuela o Nicaragua. En estos momentos hemos tenido regímenes que se han acercado mucho, como Bolivia, Argentina, Ecuador, y tenemos lamentablemente otros países que en los últimos tiempos han tenido acciones que están llevando al gobierno, al poder, a presidentes que tienen un signo similar. Yo un poco esto lo he vinculado, si bien no lo digo en el libro, eso lo desarrollé después, un poco que esta idea que nosotros estamos viviendo de los regímenes autoritarios de base democrática tuvo estratégicamente su inicio con la caída del muro de Berlín y la creación del Foro de Sao Paulo, ¿no? Ustedes saben, durante mucho tiempo la Unión Soviética, con la lucha de los dos ejes, financiaba partidos políticos, partidos comunistas, partidos revolucionarios, grupos subversivos, grupos armados en distintos países de América Latina. No les exigía demasiado en cuanto a resultados, ¿no? El Partido Comunista Argentino, que ya tiene un siglo de existencia, nunca fue trascendente en ninguna elección. Sin embargo, a la Unión Soviética lo que le importaba era tener presencia, y los que manejaban estos partidos, digamos, cobraban sus sueldos que venían de Moscú y hacían lo que podían. Cuando cae el muro de Berlín, el dinero deja de llegar, estos partidos y estos grupos se dan cuenta que o se reorganizan de alguna manera o desaparecen. Así, digamos, no es casual que en 1990 cae la Unión Soviética y el mismo momento se produce la primera reunión del Foro de Sao Paulo en Brasil, que nucleaba en ese momento a más de 100 partidos y organizaciones de izquierda, de las cuales solo una estaba en el poder, que era el Partido Comunista Cubano. El resto eran grupúsculos minúsculos e intrascendentes, pero que se dieron cuenta que la única forma de sobrevivir que tenían era buscando la manera de llegar al poder en sus respectivos países. Y la verdad que no lo hicieron nada mal, porque si uno piensa aquella primera reunión donde había solamente un partido en el gobierno, que era Cuba, a lo que es hoy, digamos, a partir de ahí ustedes estuvieron salidos del Foro de Sao Paulo y de esa estrategia armada allí, salieron, bueno, Evo Morales, el gobierno de Uruguay, el gobierno argentino con Kirchner, Lula y Dilma en Brasil, obviamente Ortega en Nicaragua, Correa en Ecuador y varios más, y otros que se agregaron después. Con lo cual, esta idea de regímenes autoritarios de base democrática fue una estrategia muy bien armada para decir, bueno, ganamos la elección, y el momento en que ganemos la elección empezamos a cambiar las reglas de juego para quedarnos con el poder. Y frente a eso, lo más sensato que se puede hacer es encontrar una estrategia opuesta, que es un poco la idea de este libro. La idea es precisamente que si el objetivo de estos grupos es acumular poder y eliminar los organismos de control del poder, lo que debería hacerse, incluso desde antes de que asuman el gobierno, es fortalecer los organismos de control de poder, fortalecer la división de poderes, fortalecer las limitaciones republicanas, apuntalar el poder judicial independiente y todo aquello que está pensado para ponerle límites al poder ejecutivo.
evitar en lo posible reformas constitucionales, porque nunca son buenas. Uno de los primeros pasos en esta estrategia de toma del poder es precisamente modificar la Constitución para hacerla más útil para obtener digamos, los pasos necesarios para tomar el poder. Recuerden, Chávez envió una reforma constitucional a través de un plebiscito que lo lanzó aún antes de haber asumido el poder. O sea, después de ganar las elecciones y cuando todavía no había asumido el poder, convocó a un plebiscito que ganó y reformó la Constitución. El primer paso que se está dando en Chile, lamentablemente con el mismo camino que han tenido el resto de los países latinoamericanos, ha sido reformar la Constitución. De modo que a lo largo de este libro yo tomo las ideas de Jim Sharp. Jim Sharp fue un profesor universitario norteamericano que estudió en Harvard y que estudió también en Oxford, y que escribió a lo largo de su vida, si fue activista en los años 60, 70, y en ese activismo político se dio cuenta de que había que buscar mecanismos para evitar la cárcel. Él recuerda que cierta vez que terminó en prisión, le envió una carta a Einstein explicándole su idea. Einstein le dijo, siga adelante, por eso el instituto que creó se llama Albert Einstein, ¿no? Bueno, ya que comenta sobre el intelectual, ¿no?, norteamericano Gene Sharp, bueno, él estuvo en la cárcel precisamente por negarse a participar en la guerra con Corea. Así es, ¿no? Sí, efectivamente. En su libro, usted comenta que una de las formas en que empieza a reprimir o empieza a demostrar sus rasgos autoritarios un régimen democrático es el hecho de atacar sigilosamente, subrepticiamente a la prensa y también atacar, por ejemplo, las obras intelectuales, que su obra también podría resultar sediciosa, como resultó en algún momento, y he visto algunos documentales del doctor Gene Sharp, que denostan de su obra y lo califican como un manual para derrocar gobiernos, ¿no? Algo así como el arte de la guerra de Sun Tzu, algo así lo califican. Entonces, yo quería saber si usted también ha recibido esa clase de, digamos, actos hostilizatorios, de repente fuera de su país o dentro de su país, por la obra que ha elaborado. Sí, Sharp ha sido considerado enemigo público número uno por el chavismo en Venezuela, por el comunismo cubano e incluso por el gobierno argentino, el kirchnerismo. Cuando yo escribí este libro, hice una presentación en el año 2015 en la ciudad de Tucumán, y el mismo día que tenía que presentar el libro, la rectora de la universidad, que es Universidad Nacional Estatal, canceló la presentación, y curiosamente la canceló diciendo que no estaba de acuerdo con el contenido. O sea, podría haber dicho que hubo un cortocircuito en el salón, hubiera buscado cualquier excusa, pero dijo expresamente Directamente que el problema que tenía era que el contenido del libro no le gustaba. Claro que no le gustaba, obviamente, y de hecho, mirá vos las casualidades. En ese mismo día, mientras yo presentaba ese libro en Tucumán, en otro auditorio que se buscó a último momento, un juez tucumano anulaba las elecciones en la provincia de Tucumán por fraudulentas, ¿no? Un gobierno como el tucumano, que es el producto del fraude desde hace mucho tiempo y del clientelismo político, un juez se había animado a declarar, a anular las elecciones por la cantidad de fraude que se había verificado. Sí, he tenido varios ataques, y por supuesto que el primero es decirle, bueno, esto es sedicioso porque atacan gobiernos democráticos elegidos por el pueblo. Y esa es una de las trampas, ¿no? En realidad hay que tener mucho cuidado con la palabra democracia, porque no cualquier cosa es democracia, y no cualquier
gobierno democrático por ese solo hecho es un gobierno legítimo. La democracia es solamente un mecanismo de elección de autoridades o de toma de decisiones por mayoría. La mayoría decide. Pero una vez que la mayoría decide, en los países con democracia indirecta, como son todos los países del mundo hoy en día, en definitiva termina decidiendo uno, que es el elegido por la gente. Y si ese uno toma todo el poder en sus manos y lo usa en provecho propio, en realidad no importa que si lo eligió la mayoría, se convierte en un criminal, y contra ese criminal hay que poner ciertas defensas. De modo que sí, yo creo que justamente parte de la discusión pasa por ahí, porque obviamente que los delincuentes, cuando son alertados de la gente que los señala y muestra que están cometiendo un delito, inmediatamente empiezan a buscar a quien echarle la culpa. Y entonces por eso aparecen ataques como este, ¿no? Sharp obviamente fue denostado por todos los gobiernos dictatoriales del mundo. Ahora, el doctor James Sharp se refería, ¿no? En cuanto a su manual, y iba encaminado a el objetivo era regímenes dictatoriales. En el caso suyo, son pautas para enfrentar y prevenir. Es decir, a veces uno podría interpretar a alguien que de repente en un primer momento y superficialmente ve el título del libro, podría decir, ah, caramba, es un manual para vacar al presidente, es un manual para desde el primer día de iniciado el gobierno de tal gobernante que no me gusta, es opositor, simplemente pues agarro el manual y digo cuáles son las pautas para bajarme, como se dice coloquialmente, ¿no? Para bajarme al gobernante. Y no es así. Usted también desarrolla ciertas pautas preventivas para evitar o para limitar el poder de un gobernante con tendencias autoritarias. Sí, bueno, vos sabés que, digamos, toda la tradición del constitucionalismo liberal de Estados Unidos para aquí estaba basado en la limitación del poder, y el padre de la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson, decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, ¿no? La Constitución norteamericana fue hecha por el temor al gobierno, o sea, los que hicieron la Constitución tenían miedo de que los gobiernos se volvieran autoritarios, y por eso dividían el poder en estamentos, ponían periodicidad en las funciones, que era algo totalmente novedoso para la época, y ponían todas las salvaguardas posibles, le daban mucho poder a los estados, establecían mecanismos diferentes para elegir los distintos funcionarios, todo lo que pudiera impedir la concentración de poder ya estaba en la Constitución. Y esta idea es una idea que hay que defenderla siempre, o sea, no hay que esperar a tener un gobierno autoritario o un gobierno dictatorial para empezar a actuar en su detenimiento. O sea, el control de que el gobierno no se extralimite es algo que debería ocurrir permanentemente y desde el primer día. Y eso no es, digamos, no se hace con la intención de derrocar un gobierno, sino todo lo contrario, con la intención de lograr que ese gobierno se ciña a los límites que la Constitución le indica, y que lleve a cabo las funciones que la Constitución le diga y que no vaya más allá de eso. Cuando empieza a notarse que va más allá de eso y empieza a tomar medidas que van a o tienden a anular un organismo de control, o a anular al Congreso, o a hacerse de una caja para que el Estado pueda gastar más, o no tiene cuentas claras sobre el manejo del dinero, etc. Bueno, ahí es donde empieza la necesidad de desarrollar todas las defensas posibles. Que en un primer momento las defensas son apuntalar a esas instituciones que tienen que controlar al gobierno, apuntalar al Poder Judicial. Vos hablabas hace un rato del tema del periodismo, de la libertad de expresión. En Argentina, por ejemplo, el gobierno kirchnerista no terminó convirtiéndose en un gobierno chavista, en buena medida por la acción de algunos jueces,
de la Corte Suprema y del periodismo opositor, y de la gente que, alertada por el periodismo y por las decisiones judiciales, salió a la calle a manifestar. Si no hubiera sido porque quedaban esas salvaguardas republicanas, el gobierno, hoy Argentina tendría un gobierno chavista como Venezuela o como Nicaragua. Hace un momento usted comentó sobre el término política jiu-jitsu que lo utilizó, bueno, lo acuñó el doctor Gene Sharp, y extrapolándolo y trayéndolo al contexto nacional peruano. Efectivamente, estamos viendo, y yo lo estoy analizando desde ese punto de vista, que sí se materializa siempre cuando inicia un gobierno y obviamente existe ciertas alertas, ciertas sospechas de que este gobierno pues tiende a ser autoritario o tiene un programa subrepticio para enquistarse en el poder. Este fenómeno que acuña el doctor Ginchard de política jiu-jitsu sí se da en el sentido de que el gobierno mismo, como tiene una legitimidad temprana, ¿no? Porque su origen es constitucional, proviene de elecciones, pues trata de utilizar esa fuerza que tiene la oposición para desacreditar las denuncias, para desacreditar las alertas, alegando que son desestabilizadores. ¿Eso también en algún momento se dio en Argentina, como lo estamos viviendo ahora en Perú? Sí, claro, es decir, el gobierno kirchnerista en Argentina es un especialista en echarle la culpa de todo a alguien. O sea, Cristina Kirchner ha sido una campeona en encontrar culpables inventados por ella de cada problema que ha habido en el país, y normalmente han sido los culpables aquellos que a ella no le caen bien, o sea, los jueces o los periodistas o los partidos de la oposición o el presidente anterior o el presidente de hace 30 años. En realidad ella siempre busca, o ahora el Fondo Monetario, o los comerciantes que remarcan los precios, siempre encuentran un culpable o inventan un culpable. Y en esto hay que ser muy claro con lo siguiente, que tu comentario fue muy atinado, en el siguiente sentido: no es que uno esté elaborando un manual para voltear un gobierno. En realidad, el manual para voltear un gobierno lo trae estos grupos que intentan hacerse del poder autoritariamente a través de mecanismos constitucionales iniciales. O sea, ellos vienen con su manual para cómo, una vez que se sientan en el gobierno, empiezan a demoler todo para quedarse con todo. Lo que yo he intentado hacer, humildemente, fue tomar las ideas de la resistencia no violenta que vienen desde muy antiguo y que fueron muy desarrolladas por Sharp, y adaptarlas a este problema nuevo que tenemos en América Latina. Y en realidad es el contramanual, es el manual para defendernos del manual. Ellos escribieron el manual de cómo convertirse en autoritarios y lo están haciendo muy bien. Y si vos haces un análisis comparativo, que es una de las asignaturas que tengo pendientes, que me gustaría escribir, y tengo un proyecto para eso, de cómo fueron surgiendo los distintos regímenes autoritarios en América Latina en los últimos 20 o 30 años, te vas a dar cuenta que prácticamente hicieron lo mismo. O sea, es como que ya hay una forma premeditada de cómo lograr el objetivo final, que por supuesto en cada país tiene sus peculiaridades, sus matices. Pero frente a eso, creo que es muy importante que quienes defienden la libertad, quienes defienden los derechos y quienes defienden el sistema republicano y la Constitución tengan su propio manual para defenderse. El tema de la república, el tema del republicanismo es importante porque muchas personas confunden o priorizan o dan mucha relevancia al tema de la democracia y no al sistema republicano y lo que conlleva un sistema republicano con límites, y estamos hablando de un republicanismo liberal. Usted también desarrolla en su libro hay una parte sobre, pues, se podría decir, filosofía política, ¿no? Sobre la democracia, sobre lo que es la república y cuáles son esas instituciones en las que se apoya la república para que funcione
como limitante al poder del gobernante y no devenga en tirano, ¿no? Sí, seguro. Esto es una distinción muy importante, porque en realidad, digamos, a la palabra democracia le han dado tantos sentidos distintos que ya prácticamente ha perdido el sentido. Se la usa para cualquier cosa, y en realidad democracia es simplemente una forma de gobierno donde las decisiones son tomadas por la mayoría, o por aquellas personas elegidas por la mayoría. Una vez que se terminó el proceso electoral, ya la democracia no tiene sentido. En realidad lo que empieza a funcionar es el sistema institucional, que en los países más libres es un sistema republicano. Republicano significa que el poder está dividido, que los distintos órganos del poder se controlan mutuamente, que hay periodicidad en las funciones, que cada tanto tiempo los gobernantes se van a su casa, que hay publicidad de los actos del gobierno, la gente tiene derecho a conocerlos, que el poder judicial especialmente es un poder independiente y que controla el gobierno. En fin, la responsabilidad de los funcionarios por sus actos. Todo eso hace a un gobierno republicano, y todos esos principios republicanos normalmente están en las constituciones, que es lo primero que intentan anular los gobiernos autoritarios cuando llegan al poder a través de elecciones democráticas. Vos fíjate que hay algo bastante interesante en América Latina. La buena parte de los países que han tenido cierta estabilidad política y económica en la región son países donde, por ejemplo, no existe la reelección inmediata de presidente, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en Uruguay, en Brasil, en Chile, son países que, incluso Guatemala, que es donde yo voy muy seguido a dar clases, son países que en realidad el presidente está 4 años y se va a su casa. Y esto es muy sano desde el punto de vista republicano. Primero porque nadie es imprescindible y el presidente es simplemente un administrador que, como dice su nombre, es ejecutivo, esto es, ejecuta una política que en realidad se sanciona a través de leyes del Congreso, la sancionan los legisladores, y el presidente simplemente ejecuta, y no hay nada de peligroso o malo en que quien ejecuta esas leyes cambie cada 4 años. Y lo que uno ve es que cuando hay posibilidades de reelección, tenemos un presidente, como pasa en Argentina, cuyo primer mandato es acumular poder para lograr el segundo mandato, y cuando obtiene el segundo mandato empieza a ver de qué manera va a tratar de modificar la Constitución para tener una tercera posibilidad. Hasta ahora no lo han logrado, pero el tema es que los incentivos son mucho más a acumular poder que a hacer lo que tienen que hacer los 4 años que están y después irse a su casa, ¿no? La mala costumbre de sustituir constituciones, la mala costumbre de llamar a asambleas constituyentes. Ya, hay dos o tres ideas para mí erradas que están muy incorporadas a la cultura latinoamericana. Una es la idea de que los problemas los resuelve el Estado, o los resuelve el jefe, o los resuelve el poderoso, ¿no? Acá tenés desde la tradición española que heredamos hasta las tradiciones de los distintos etnias que hemos tenido poderosas también en América Latina. Y entonces la gente piensa que si algo no lo resuelve el presidente, no lo resuelve nadie, por un lado. Y por otro, que eso se va a resolver a través de una ley o a través de una imposición normativa. Nada está más alejado de la realidad. O sea, la sociedad es un orden espontáneo. La sociedad son personas interactuando. El gobierno no produce ni un gramo de arroz, no resuelve problemas. Simplemente las personas actúan, interactúan, se ponen de acuerdo, celebran contratos y entre ellas generan riqueza. El Estado después se apodera de la riqueza que la gente produce y da a entender como que en realidad es el Estado que hace cosas, cuando en realidad el Estado lo que hace es quedarse con dinero que produjo la gente.
¿no? Hay un muy buen libro que se llama El Estado, que es de Oppenheimer, del principio del siglo XX, Claro. donde explica muy bien de qué modo en realidad los estados modernos surgen cuando ya la sociedad era lo suficientemente próspera y estaba lo suficientemente organizada como para que el Estado pudiera vivir pillando a la sociedad, o sea, pudiera sobrevivir robándole riqueza a la sociedad. No puede haber Estado si previamente no hay riqueza que lo mantenga, y si hay riqueza que lo mantiene es porque la sociedad nunca ha necesitado un Estado. Entonces nosotros tenemos, por una tradición cultural, esta idea de que los problemas solo los puede resolver el Estado y que los va a resolver a través de leyes y a través de decretos y de imposiciones. En definitiva, si vos no tenés un colchón entre el poder del gobernante que está allá arriba, el gobernante tiene el monopolio de la fuerza y de la legalidad y de los recursos económicos, o sea, de los impuestos. Esto es un poder enorme que ya tiene legitimado por la Constitución. O sea, que el gobierno tiene el monopolio de las armas, el monopolio de las leyes y el monopolio del dinero. Con lo cual, el gobierno ya desde que inicia su acción siempre está a un paso de ser autoritario. De modo que si vos tenés todo ese poder acá arriba y abajo tenés el llano de los ciudadanos comunes, sería muy fácil para cualquier gobierno convertirse en autoritario. Es más difícil cuando vos tenés un montón de instituciones privadas y públicas que van armando una especie de colchón que resiste a ese gobierno, digamos, que le permite a los individuos protegerse del poder de ese gobierno. Entre las instituciones públicas vos tenés desde el sistema federal de gobierno, que hace que vos tengas gobiernos provinciales, que tengas gobiernos municipales fuertes, que, digamos, conservan parte del poder y pueden oponerse a un autoritarismo del gobierno. Tenés el Congreso como una fuerte limitación al poder del gobierno, cuando ese Congreso está cooptado. O sea, uno de los problemas que el mal concepto de democracia ha traído es que normalmente hoy por hoy los representantes de las provincias y los representantes de la nación dentro del Congreso son elegidos de la misma manera en el mismo día y votando a la misma boleta, y que son representantes de partidos políticos, ¿no? Por ejemplo, en la originaria Constitución argentina, a los senadores de las provincias los elegían las legislaturas provinciales. Hoy, luego de la reforma del 94, los elige la gente por voto directo en una misma boleta donde el mismo partido propone a presidente, senador, diputado y otros cargos más. Entonces, tenés una cantidad de instituciones, el Poder Judicial, obviamente, que son los guardianes de los derechos individuales, tenés instituciones públicas que son parte de ese colchón, y tenés instituciones privadas, ¿no? Todo lo que sea el desarrollo de la defensa de ciertos valores o de ciertos intereses individuales frente al poder del Estado son algo muy fuerte. Por ejemplo, el gobierno argentino está intentando sacarle más dinero todavía a la gente de la que ya lo ha esquilmado, y está tratando de inventar un nuevo impuesto a la renta presunta. O sea, son muy imaginativos para inventar cuando quieren robar. Y uno de los destinatarios de este ataque son los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios están organizados en instituciones. Ayer marcharon sobre la ciudad de Buenos Aires con el apoyo de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, y son digamos, esa organización que los campesinos tienen, los productores del campo, son una barrera frente al poder del Estado. Cuantas más instituciones privadas existan, más posibilidades de ponerle freno al avance del poder estatal vamos a encontrar.
El doctor James Sharp, y también usted en su libro, menciona que los gobiernos autoritarios o con tendencia autoritaria eh, necesitan dos recursos, el recurso humano y el recurso político. Perdón, el recurso económico, ¿no? Son dos recursos muy necesarios. En el caso peruano, por ejemplo, estamos viendo de que el recurso humano es digamos, ahora es el factor determinante para que este gobierno, digamos, no tenga mucha aceptación en cuanto a su avance autoritario. Y eso se debe porque antes de las elecciones, es un caso curioso en el nuestro, antes de las elecciones, digamos, en plena campaña, ya el que es actual presidente, pues ya demostraba ciertos indicios de autoritarismo y atacaba siempre estas instituciones como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, la prensa. Entonces, hay algunos momentos en el que sí se puede despertar las alertas antes de que el gobierno se instale en el palacio, ¿no? Antes de que tome el poder. Eso también sería bueno advertir, ¿no? De que un gobierno puede demostrar sus tendencias autoritarias antes de tomar el poder. Bueno, hablábamos hace un rato del ejemplo de Chávez, cuando propuso la reforma de la Constitución, cuando ni siquiera todavía había asumido el cargo de presidente. Algo muy parecido hizo López Obrador en México, que habiendo sido electo, pero todavía no había asumido el gobierno, y mandó a hacer un plebiscito para cambiar la ubicación de un aeropuerto. Una cosa espantosa, ¿no? Es decir, se había hecho una licitación, se había aprobado por el Congreso, se había hecho un presupuesto, se había empezado a pagar y se había empezado a construir un nuevo aeropuerto, y a López Obrador se le ocurrió que no, que había que hacerlo en otra parte. Y antes de asumir como presidente, forzó que se hiciera un plebiscito, que obviamente lo ganó porque él venía con toda la fuerza del voto electoral que lo había llevado a ser presidente, y dispuso que no se iba a seguir la construcción del aeropuerto donde estaba, que se iba a hacer en otro lado, con una pérdida multimillonaria en dólares para los mexicanos, pero es una demostración del poder, ¿no? Es decir, yo creo que más que nada era una forma de decirle, mire, ni siquiera asumía el poder y ya puedo tomar estas decisiones. También cuando se trata de establecer estas premisas para enfrentar a un gobierno que tiene cierta tendencia autoritaria, por ejemplo, las marchas, las protestas en la calle. Usted también señala que eso tiene que estar precedido de una estrategia, de un plan. No puede ser algo que, si bien es cierto que también usted también menciona en su libro sobre la espontaneidad dentro de la sociedad, yo creo que no debería confundirse, ¿no? Digamos, el efecto espontáneo que tiene la acción humana, la interacción entre las personas, con la espontaneidad o la improvisación que a veces ocurre en ciertas marchas, en ciertas protestas, que lo que hace es volver más fuerte al gobernante, ¿no? Al gobernante con tendencias autoritarias. Sí, claro. A ver, las marchas a veces son una forma en la cual la gente espontáneamente canaliza su bronca y su decisión de, digamos, de ponerle una sanción o un llamado de atención al gobierno. Pero cuando uno está, por ejemplo, como ocurre en Venezuela en estos momentos, ¿no? O sea, hay manifestaciones que juntan millones de personas en las calles, pero son millones de personas que no están siguiendo una estrategia determinada y que finalmente esas marchas terminan siendo ahogadas por el propio régimen porque las dejan pasar y no hay nada que venga después. O sea, los actos de la resistencia no violenta son actos de inteligencia, es una suerte de ajedrez que uno lleva adelante para lograr un objetivo. Esto lo explicaba el propio Sharp con la experiencia de Tiananmen en China, ¿no? En 1989. Él decía, bueno, los estudiantes llegaron a la plaza de Tiananmen y de pronto lograron romper el cerco del ejército que estaba rodeando la plaza y de pronto lograron tomar la plaza.
pero una vez que tomaron la plaza no sabían qué más hacer a partir de ahí porque no tenían una idea ni una estrategia, y obviamente aparecieron los tanques y los barrieron a todos. ¿Por qué? Porque no había una idea de para qué se hacía eso y qué es lo que venía después, ¿no? Y ahí volvemos al tema del judo, ¿no? Del jiu-jitsu, la idea de cómo ir usando la fuerza del rival y la fuerza propia en este forcejeo que uno está haciendo. De modo que ahí hay dos aspectos en las manifestaciones populares. Está un aspecto de espontaneidad, que uno no puede llevar gente, o sea, uno para llevar gente a una plaza y hacer una manifestación lo puede hacer de dos maneras. O porque la gente voluntariamente quiere ir, que es lo que pasó ayer aquí en la Plaza de Mayo, en unas pocas cuadras donde estoy, o porque el gobierno o alguna organización pone plata para llevar a gente a las plazas, que es lo que pasa habitualmente con las marchas que convoca el gobierno. Pero en realidad la gente toma sus propias decisiones, sea porque pagan para ir o porque lo quiere hacer voluntariamente, pero la concentración de gente en sí misma no tiene mucha importancia ni mucho valor si no hay nada después, si no hay nada que eso se complemente con otra cosa. Por ejemplo, ayer yo he visto en la Plaza de Mayo muchos diputados de la oposición, de partidos que normalmente no son siquiera muy cercanos unos de otros, que estaban muy unidos y muy compenetrados discutiendo en la plaza, y desde ese punto de vista fue bueno, no solo que la gente los viera hablando civilizadamente entre ellos y tratando de encontrar una solución, sino que también ellos mismos, aunque sea espontáneamente, encontraran un lugar para tener que obligatoriamente ponerse a resolver los problemas, ¿no? Pero claramente uno de los problemas más graves que tiene el tema de la resistencia no violenta es que uno necesita tener una estrategia inicial, varias estrategias, porque uno tiene una estrategia a largo plazo, después eso lo explica muy bien Sharp. Ojo, a ver, la gran diferencia entre el libro de Sharp y lo que yo escribí es que Sharp le está hablando sobre resistencia no violenta a dictaduras armadas y violentas. Mientras que yo estoy un paso antes, estoy diciendo, bueno, miren, antes de que empiecen a sacar los tanques a la calle, deberíamos pararlos para no llegar a ese estadio. Entonces, ¿qué hacemos institucionalmente para evitar llegar a la segunda fase donde ya hay que agarrar SHARP puro y agarrar su manual y empezar a aplicarlo? Pero en la primera opción hay muchas estrategias que hay que seguir, porque como vos decías bien, el gobierno para convertirse en autoritario necesita dos tipos de recursos, dinero y gente que trabaje para ellos. Los dos los saca del mismo lugar, el sector privado, sean los impuestos, las distintas cajas de recaudación, emitir moneda, endeudarse y contratar gente para que trabaje para él y utilizar todo el aparato burocrático en su propio provecho. Las tácticas de resistencia no violenta apuntan a ambos para tratar de disminuir ambas formas de recursos con las que cuenta el Estado. ¿No? Por ejemplo, es muy curioso, hay muchos videos que se pueden encontrar incluso en YouTube de manifestaciones donde la gente, hay gente entrenada especialmente para hablarle a los policías o a los militares, ¿no? En términos de dictaduras por ahí más violentas, y para explicarles que ellos son ciudadanos que están padeciendo esto igual que aquellos a quienes van a reprimir. Y hay una cantidad de pasos a seguir en este tipo de cuestiones para ir minando el poder de quienes trabajan para el Estado, ¿no? Diciéndole a esos policías que a la noche tienen que volver a su casa y mirar a sus vecinos y mirar a su esposa y a sus hijos, que los van a ver como un, digamos, colaborador de un régimen dictatorial. Por otro lado, hay formas de también poner trabas a las cajas con las que el Estado cuenta. Y un último paso, que es complejo, pero que
que siempre está presente dando vuelta, es el de la rebelión fiscal, ¿no? Que digamos, si se pudiera evitar darle los impuestos al gobierno, el gobierno no puede funcionar. Entonces, operar sobre los recursos del gobierno es un punto importante también a discutir. En cuanto a la estrategia iniciática para poner freno a un gobierno que tiene esas intenciones de convertirse en autoritario, no Sí, dictatorial, sino autoritario. Resulta difícil a veces congeniar en cuanto a los sectores de oposición que tienen distinta ideología. Eso lo estamos viviendo nosotros acá en el Perú. Existe una oposición, pero esta oposición está fragmentada porque cada uno, digamos, reniega del gobierno, pero de distinta óptica, ¿no? Mucho sí, intervencionismo o de repente otros son opositores porque no han logrado cuotas de poder con el gobierno. Entonces, solamente son opositores en tanto y en cuanto el gobierno le otorgue cierta cuota de poder. Yo creo que por ahí es la parte difícil para iniciar una estrategia, ¿no? Y lo que sí veo posible o digamos positivo, y también en su libro lo menciona usted, es que es la sociedad la que puede iniciar esta clase de estrategias sin necesidad de la parte política, sin necesidad de la casta política. Usted también lo menciona y expone los ejemplos en cuanto a que la sociedad sí puede utilizar sus recursos, sí puede utilizar recurso humano y recurso económico para iniciar una contraofensiva hacia el gobierno, ¿no? sí, claro. Y de hecho, normalmente son las formas más eficientes de hacerlo, ¿no? Hablábamos del control de las instituciones y bueno, hay ONGs y fundaciones que hacen ese tipo de controles de manera profesional habitualmente, que obviamente son mucho más eficientes que los diputados o los senadores o los jueces. Y el tema es encontrar un punto en el cual digamos, el camino hacia el autoritarismo sea lo suficientemente claro como para que no haya dudas en la gente de que esa es la intención del gobierno. O sea, hay dos niveles acá. Un nivel es el control habitual que hay que hacer y que es bueno, ¿no? Por esto que decíamos hace un rato de Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia. El gobierno es bueno, pero si se lo controla es mejor. Y por lo tanto, la idea del control permanente a las instituciones es una idea muy sana, pero después está la segunda fase, que es cuando uno ya advierte que hay signos de autoritarismo, de intentos de cooptar poder y de acaparar recursos y de acaparar poder. Y entonces ahí ya hay que empezar a armar una estrategia distinta y, y para eso, bueno, hay que tomar conciencia, ¿no? Ahí la gente tiene que tomar conciencia de que hay un problema serio que hay que combatir. Yo creo que marchas como la que hubo ayer en Buenos Aires ayudan a que la gente tome conciencia de que existe ese problema. Ahora hay que actuar. Las marchas pueden sacar gobiernos porque esa es la dicotomía que estamos viviendo porque hay un sector que cree que al expresidente Merino, de corto tiempo acá en el Perú, pues fue defenestrado de su cargo por las marchas en la calle. Y creen que ahora, pues también, ¿no? Unas cuantas marchas pueden sacar a un gobierno. ¿Usted qué opina al respecto? Yo no creo que las marchas saquen presidentes, a menos que los presidentes sean muy débiles o tengan digamos, poca cohesión dentro de su propio grupo y entonces haya peleas internas y más que derrocarlos la gente terminan siendo derrocados por su propio frente interno, pero sí son una demostración de que la gente no está de acuerdo y eso empieza a alinear intereses en contra del gobierno y esto sí se puede ser importante.
Han habido otros casos, por ejemplo, hablamos de Guatemala hace un rato. En Guatemala se ha eh, derrocado a un presidente constitucional y a la vicepresidenta, que terminaron presos por hechos de corrupción, y fundamentalmente como consecuencia de las marchas autoconvocadas por la gente, ¿no? Es decir, no fue un acto de algún grupo en especial, sino que a mí me sorprendía ver a la universidad privada, más de gente más rica y más elitista, junto con la universidad estatal filocomunista y populista de Guatemala, marchando juntos en contra del mismo presidente. Entonces, eso sirvió bueno, obviamente había un problema de fondo, que había casos de corrupción graves que habían sido detectados, pero, o sea, no es que se le ocurrió a la gente un día que querían derrocar al presidente. Y en ese caso sirvió porque, bueno, eran gobiernos ya debilitados, pero cuando los gobiernos son fuertes, las marchas no alcanzan. Digamos, el ejemplo más claro, Venezuela y Cuba, ¿no? Es decir, han habido marchas de más de 1 millón de personas y el gobierno al día siguiente siguió con el mismo poder que tenía antes. Ahora, se cree que frente al autoritarismo tenemos y hay que preservar la democracia, como si fuesen dos términos antagónicos, pero la realidad nos demuestra que el autoritarismo, el gobierno autoritario totalitario, utiliza precisamente la democracia, desfigura, desnaturaliza lo que significa la democracia para justificar precisamente sus tropelías, sus actos arbitrarios. Sí, no, democracia no es antónimo de autoritarismo, ni mucho menos. O sea, un gobierno democrático puede ser autoritario si no es republicano. Es decir, el antídoto contra el autoritarismo es la república. La democracia es una forma de elegir personas o de tomar decisiones, y lo puede hacer eso un grupo que luego... Porque vos fíjate, cuando vos tenés una cosa era la democracia griega, la democracia directa inicial, donde se juntaban las personas del pueblo y tomaban decisiones para esa comunidad pequeña, y eran ellos mismos los que decidían y los que ejecutaban las decisiones y todo lo demás, y estaban todos involucrados en ello. Prácticamente no era gobierno de la mayoría, sino que era el gobierno de la gente. Y otra cosa es cuando vos querés llevar ese mismo principio a un país con 80 millones de habitantes, donde en realidad lo máximo que vos podés lograr desde la democracia es establecer un mecanismo para elegir personas. Ahora, esas personas, una vez que vos las elegiste, van a hacer lo que quieran si no las controlás. Y se vuelven autoritarias, se vuelven dictadores. O sea, nada te garantiza a que, por el hecho de que a la gente haya sido votada por la mayoría del pueblo, no se van a convertir en dictadores. Pueden ser perfectamente dictadores si no son controlados. Por eso en la necesidad de los controles republicanos. Ahora, las pautas que usted brinda para ejercer esa resistencia no violenta, pues implica que un gobierno, por más tendencias autoritarias, por más interés que tenga para enquistarse en el poder, puede terminar su gobierno gracias a que esa estrategia de resistencia no violenta se ha mantenido en el tiempo. Es decir, ¿se puede mantener en el tiempo esas estrategias no violentas hasta que termine un gobierno, por ejemplo, de 5 años, o es mucho? Depende de cómo se organice. Yo te decía, por ejemplo, hay ONGs que hacen controles como como prácticamente su objetivo de existencia, que están controlando permanentemente ciertas actividades del gobierno, que esas van a seguir funcionando todo el tiempo que haga falta y más también. Hay otras que se organizan exclusivamente para enfrentar a un gobierno determinado, y esas es más difícil que se puedan sostener en el tiempo. Depende de cada país, o sea, no hay una receta única para todos los países, y eso es lo que hace más complejo también el tema, ¿no? Y además hay otro punto también, y esto también lo decía ayer, no hay que confundir no violencia con cobardía.
sino más bien Así todo es. lo contrario. Es mucho más fácil dispararle a la policía desde lejos que ponerse desarmado frente a un soldado en la primera línea de una manifestación. La resistencia no violenta exige mucha valentía en aquellos que la desarrollan y hay veces que mucha gente no quiere comprometerse a llevar a Ujú. cabo esas acciones y este también es un punto a discutir. Bueno, doctor, le agradezco infinitamente por el tiempo que ha tenido para esta entrevista. Espero que más adelante podamos programar otra entrevista para conversar acerca de su obra, Los fundamentos praxeológicos del derecho, y también esta obra que me gustó bastante. Es una obra que en realidad, como abogado, me interesa mucho, que es la decisión judicial y la certidumbre jurídica. Perfecto, sí, con mucho gusto y bueno, te agradezco mucho la invitación y el interés por estos temas. Así que bueno, nos estaremos viendo seguramente en algún momento dentro de poco. Así es, doctor. Muy amable y buenas tardes. Gracias, adiós.